No hay posición más falsa que la de haber comprendido y permanecer vivo. Cuando se considera fríamente esa porción de tiempo impartida a cada cual, es igualmente satisfactorio e irrisorio que se alargue un día o un siglo. Ya he cumplido. No hay expresión que se pueda proferir más a propósito en cualquiera de los instantes de una vida, incluyendo el primero. La muerte es la providencia para aquellos que han tenido el gusto y el don del fracaso. Es la recompensa para todos los que no han logrado nada, que nada tenían que lograr. Les da razón, es su triunfo. Por el contrario, para los otros, los que han luchado por tener éxito y lo han logrado, ¡qué chasco! ¡Qué bofetón! Un monje de Egipto, después de 15 años de completa soledad, recibió de sus padres y de sus amigos un paquete de cartas. No lo abrió, lo echó al fuego para escapar a la agresión de los recuerdos. No es posible permanecer en comunión con uno mismo y sus pensamientos si se permite que los fantasmas se manifiesten y causen estragos. El desierto no significa tanto una vida nueva como la muerte del pasado. Finalmente se ha evadido uno de su propia historia. En el mundo, no menos que en las Tebaidas, tanto las cartas que uno escribe como las que recibe prueban que se está encadenado, que no se ha roto ningún lazo, que no se es más que un esclavo y que se merece serlo. Un poco de paciencia y llegará el momento en que ya nada sea posible, en que la humanidad acorralada no pueda dar un paso más en ninguna dirección. Si se imagina uno a grandes rasgos este espectáculo sin precedente, dan ganas de entrar en detalles, y a pesar de todo se teme faltar a la jerga, no ser ya lo suficientemente joven para asistir a ella. Ya salga de la boca de un tendero o de la de un filósofo la palabra ser, tan rica, tan seductora, tan llena de significado en apariencia, no quiere decir nada. Es increíble que un espíritu sensato pueda utilizarla en cualquier oportunidad. De pie, en medio de la noche, daba vueltas en mi habitación con la certeza de ser un elegido y un malvado. Doble privilegio natural para el que está en vela, escandaloso o incomprensible para los cautivos de la lógica diurna. No a todo el mundo le es dado tener una infancia desdichada. La mía fue más que feliz, fue coronada. No encuentro mejor adjetivo para designar lo que tuvo de triunfal hasta en sus congojas. Eso tenía que pagarse, no podía permanecer impune. Si me gusta tanto la correspondencia de Dostoyevsky es porque solo habla en ella de enfermedad y de dinero, únicos temas candentes. Todo lo demás es adorno y fárrago. Según parece, dentro de 500.000 años, Inglaterra estará totalmente sumergida en el agua. Si yo fuera inglés, dejaría de hacer en el acto cualquier cosa. Cada cual tiene su unidad de tiempo. Para unos es la jornada, la semana, el mes o el año. Para otros son 10 años, hasta 100. Esas unidades, todavía a escala humana, son compatibles con cualquier proyecto y cualquier ocupación. Hay quienes toman como unidad al tiempo mismo y a veces se elevan por encima de él. Para ellos, ¿qué ocupación, qué proyecto merece ser tomado en serio? Quien ve demasiado lejos, quien es contemporáneo de todo el porvenir, no puede ocuparse, ni siquiera moverse. El pensamiento de la precariedad me acompaña en toda ocasión. Esta mañana, al poner una carta en el correo, me decía que iba dirigida a un mortal. Una sola experiencia plena en relación a lo que sea, y ya nos sentimos sobrevivientes. La primera condición para convertirse en santo es la de amar a los engorrosos, la de soportar a las visitas, sacudir a las gentes, sacarlas de su sueño a sabiendas de que con ellos se comete un crimen
y de que valdría 1000 veces más dejarlas donde está, puesto que al despertarlas no tenemos nada que proponerles. Un pobre hombre que siente el tiempo, que es su víctima, que revienta por su causa, que no siente otra cosa, que es tiempo a cada instante, conoce lo que un metafísico o un poeta solo adivinan a merced de una crisis o a un milagro. Esos gruñidos interiores que no conducen a nada y por los que se ve uno reducido al estado de volcán grotesco. Cada vez que me siento arrebatado por un acceso de furor, primero no me aflijo y me desprecio. Luego me digo, ¡qué suerte, qué ganga! Todavía estoy vivo, todavía formo parte de esos fantasmas de carne y hueso. El telegrama que acababa de recibir no terminaba nunca. Todas mis pretensiones y mis insuficiencias estaban ahí. Aquel defecto apenas sospechado por mí estaba designado, proclamado. ¡Qué penetración y qué minuciosidad! Al cabo de la interminable requisitoría, ningún indicio, ninguna huella que permitiera identificar a su autor. ¿Quién podría ser y por qué esa prisa y ese recurso insólito? ¿Se le ha dicho a alguien sus verdades con semejante rigor? ¿De dónde surgió ese justiciero omnisciente, ese inquisidor que no me otorga ninguna circunstancia atenuante, ni siquiera la que se le reconoce al más feroz de los verdugos? También yo he podido fallar, también yo tengo derecho a alguna indulgencia. Retrocedo ante el inventario de mis defectos, me sofoco, no puedo soportar ese desfile de verdades. ¡Maldito envío! Lo hago trizas y me despierto. Tener opiniones es inevitable, normal. Tener convicciones lo es menos. Todas las veces que me encuentro con alguien que las tiene, me pregunto qué vicio de su espíritu, qué grieta se las ha hecho adquirir. Por muy legítima que sea esta pregunta, la costumbre que tengo de hacérmela me echa a perder el placer de la conversación, me da mala conciencia, me hace odioso a mis propios ojos. Hubo un tiempo en que escribir me parecía una cosa importante. De todas mis supersticiones, esa me parecía la más comprometedora y la incomprensible. He abusado de la palabra asco, pero ¿qué otro vocablo escoger para designar un estado en el que la exasperación está sin cesar corregida por la lasitud y la lasitud por la exasperación? Durante toda la tarde, intentando definirlo, pasamos revista a los eufemismos que permitían no mencionar la palabra perfidia referida a él. Y no es pérfido, sino solamente tortuoso, diabólicamente tortuoso, y al mismo tiempo inocente, ingenuo, casi angélico, una mezcla, si es factible imaginarla, entre Alyosha y Semerdiakov. Cuando uno deja de creer en sí mismo, deja de producir o de luchar, incluso de hacerse preguntas o de responderlas, siendo así que debería ocurrir lo contrario, ya que justo a partir de ese momento se está capacitado, libre de ataduras, para aprender lo verdadero, para discernir lo que es real de lo que no lo es. Pero una vez agotada la carencia en el propio juego, en el propio destino, uno pierde la curiosidad por todo, incluso por la verdad, aunque se esté más cerca de ella que nunca. No aguantaría yo una temporada en el paraíso, ni siquiera un día. ¿Cómo explicar entonces la nostalgia que tengo de él? No la explico, vive en mí desde siempre, estaba en mí antes que yo. Cualquiera puede tener de vez en cuando el sentimiento de no ocupar más que un punto y un instante. Conocer ese sentimiento día y noche durante todas las horas es menos común, y a partir de esa experiencia, de ese dato, uno se torna hacia el nirvana o hacia el sarcasmo, o hacia los dos a la vez. Aunque juré no pecar nunca contra la santa concisión, siempre quedo como un cómplice de las palabras, y aunque me seduce el silencio, no me atrevo a penetrar en él.
solamente rondo en su periferia. Se debería establecer el grado de verdad de una religión a partir de la importancia que ésta le otorga al demonio. Mientras más le dé un sitio prominente, más atestigua que se preocupa por lo real, rechaza las supercherías y la mentira, afirma su serenidad y le importa más comprobar que divagar, que consolar. Nada merece la pena ser deshecho, sin duda, porque nada merecería la pena ser deshecho. Así se desliga uno de todo, tanto de lo inicial como de lo póstumo, del advenimiento como del final de los tiempos. Que todo haya sido dicho, que no quede nada por decir, se sabe, se siente, pero se siente menos que esta evidencia le confiere al lenguaje un estatus extraño, inquietante incluso, que lo redime. Las palabras están por fin a salvo porque han dejado de vivir. El inmenso bien y el inmenso mal que he obtenido de mis rumias sobre la condición de los muertos. La innegable ventaja de envejecer es poder observar de cerca la lenta y la metódica degradación de los órganos. Todos empiezan a resquebrajarse, unos visiblemente, otros con discreción. Se separan del cuerpo, lo mismo que el cuerpo se separa de nosotros. Se nos escapa, nos huye, no nos pertenece. Es un tránsfuga al que ni siquiera podemos denunciar, puesto que no se detiene en ninguna parte y no se pone al servicio de nadie. No me canso de leer sobre los eremitas, de preferencia sobre aquellos de quienes se dice que estaban cansados de buscar a Dios. Me maravillan los fracasados del desierto. Si Rimbaud hubiese podido continuar, es como imaginarse el futuro de lo insólito, un Nietzsche en plena producción después de ese Homo, hubiera terminado por retroceder, por tornarse sensato, por comentar sus estallidos, por explicarlos, por explicarse. Sacrilegio en todos los casos. El exceso de conciencia es una forma de profanación. He profundizado en una sola idea, a saber que todo lo que el hombre hace se vuelve necesariamente en contra suya. La idea no es nueva, pero la he vivido con una convicción, con un encarnizamiento que no se parece a ningún fanatismo o delirio. No hay martirio, deshonor, que no sufra por ella y no la cambiaría por ninguna otra verdad, por ninguna otra revelación. Ir aún más lejos que Buda, elevarse por encima del nirvana, aprender a prescindir de él, no ser detenido por nada, ni siquiera por la idea de la liberación, considerarla como un simple alto, un estorbo, un eclipse. Mi debilidad por las dinastías condenadas, por los imperios que se desploman, por los Moctezuma de siempre, por aquellos que creen en los signos, por los desgarrados y acosados, por los intoxicados de lo ineluctable, por los amenazados, por los devorados, por todos aquellos que aguardan a su verdugo. Paso sin detenerme frente a la tumba de ese crítico cuyas acres palabras he masticado. Tampoco me detengo frente a la del poeta que en vida solo pensaba en su disolución final. Otros nombres me persiguen, nombres, por otra parte, ligados a una enseñanza despiadada y tranquilizante, a una visión hecha para expulsar del espíritu todas las obsesiones, incluidas las fúnebres. Nagarjuna, Kandraki, Santideva, matacientes sin igual, dialécticos obsesionados por la salvación, acróbatas y apóstoles de la vacuidad, para quienes, sabios entre los sabios, el universo era sólo una palabra. Desde hace muchos otoños contemplo el espectáculo de esas hojas tan presurosas por caer, y sin embargo no dejo de sentir siempre una sorpresa en la que un escalofrío de muerte sería la tónica si no fuera porque interrumpe en el último momento un gozo cuyo origen no puedo desentrañar. Hay momentos en los que, por muy alejados que estemos de la fe, solo concebimos como interlocutor a Dios. Dirigirnos a alguien más nos parecería una imposibilidad o una locura. La soledad en su estado extremo
exige una forma de conversación también extrema. El hombre despide un olor particular. De entre todos los animales solo él apesta a cadáver. Las horas no querían transcurrir. El alba parecía lejana, inconcebible. A decir verdad, no era el alba lo que yo esperaba, sino el olvido de ese tiempo reacio a avanzar. Las horas no querían transcurrir. El alba parecía lejana, inconcebible. A decir verdad, no era el alba lo que yo esperaba, sino el olvido de ese tiempo reacio a avanzar. Feliz, pensé, del condenado a muerte, que la víspera de la ejecución al menos está seguro de pasar una buena noche. ¿Voy a lograr permanecer de pie? ¿Voy a derrumbarme? Si existe una sensación interesante, es sin duda la que nos da el gusto anticipado de la epilepsia. Aquel que sobrevive se desprecia sin confesárselo y a veces sin saberlo. Cuando se ha sobrepasado la edad de la rebeldía y continúa uno desencadenándose, el efecto es el de un Lucifer lelo. Si no se llevaran los estigmas de la vida, qué fácil sería esquivarse y qué bien marcharía todo. Mejor que nadie soy capaz de perdonar inmediatamente. El deseo de vengarme me viene tarde, demasiado tarde, en el momento en que el recuerdo de la ofensa está a punto de borrarse y en el que, casi anulada la incitación al acto, no me queda sino deplorar mis buenos sentimientos. Solo se tiene posibilidad de entrever qué locura se funda toda existencia en la medida en que a cada instante se restriega uno contra la muerte. En última instancia es absolutamente indiferente ser cualquier cosa o ser Dios. Insistiendo un poco, todo el mundo casi estaría de acuerdo. ¿Cómo entonces es que cada cual aspira a un acrecentamiento de ser y no hay nadie que se resigne a bajar, a descender hacia la carencia absoluta? Según una creencia muy extendida entre ciertos pueblos, los muertos hablan la misma lengua que los vivos, con la diferencia de que para ellos las palabras tienen un sentido opuesto al que tenían. Grande significa pequeño, cerca, lejano, blanco, negro. ¿Morir se reduciría, pues, a eso? Mejor que cualquier invención fúnebre, ese cambio completo de lenguaje indica lo que la muerte tiene de inhabitual, de anonadante. Creer en el futuro del hombre, de acuerdo, pero ¿cómo lograrlo cuando a pesar de todo se mantiene la lucidez? Para creer habría que perderla totalmente y ni aun así. Un pensamiento que no está secretamente marcado por la fatalidad es intercambiable, no vale nada, es solo pensamiento. En Turín, en el principio de sus crisis, Nietzsche se precipitaba sin cesar hacia el espejo. Se miraba, se apartaba y volvía a mirarse. En el tren que lo conducía a Basilea, lo único que reclamaba con insistencia era un espejo. No sabía ya quién era, se buscaba y él, tan apegado a salvaguardar su identidad, tan ávido de sí mismo, no tenía ya para encontrarse sino el más vulgar, el más lamentable de los recursos. No conozco a nadie más inútil e inutilizable que yo. Ese es un dato que debería aceptar sencillamente, sin vanagloriarme en lo más mínimo. Mientras así sea, la conciencia de mi inutilidad no me servirá para nada. Cualquiera que sea la pesadilla que tengamos, siempre representamos en ella un papel. Siempre somos protagonistas, somos alguien. Durante la noche, el desheredado triunfa. Si se suprimieran los malos sueños, habría revoluciones en serie. El temor a lo porvenir se injerta en el deseo de sentir ese temor. De pronto me encontré solo, En esa tarde de mi infancia sentí que algo muy serio acababa de suceder. Fue mi primer despertar, el primer indicio, el signo precursor de la conciencia. Hasta entonces no había sido más que un ser,
A partir de ese momento era más y era menos. Cada yo comienza con una fisura y una revelación. Nacimiento y cadena son sinónimos. Ver la luz, ver los grilletes. Decir todo es ilusorio es abocarse a la ilusión, es reconocerle un alto grado de realidad, el más alto, mientras que lo que se buscaba era desacreditarla. ¿Qué hacer? Lo mejor es dejar de proclamarla o de denunciarla, de esclavizarse pensando en ella. Incluso la idea que desacredita a todas las ideas es un obstáculo. Si pudiésemos dormir 24 horas, tras 24 horas alcanzaríamos rápidamente el marasmo original, la beatitud de ese sopor sin falla anterior al Génesis, sueño de toda conciencia cansada de sí misma. No nacer es sin duda la mejor fórmula que hay. Desgraciadamente no está al alcance de nadie. Nadie ha amado este mundo tanto como yo, y no obstante, aunque me lo hubiesen ofrecido en una bandeja de plata, de niño incluso hubiera exclamado: demasiado tarde, demasiado tarde. ¿Qué le ocurre, hombre? ¿Pero qué le ocurre? Nada, no me ocurre nada. Es solo que he dado un salto fuera de mi destino y ahora ya no sé hacia dónde dirigirme, hacia qué correr. Bueno, hemos terminado el segundo audiolibro del canal. Muchas gracias por la paciencia, por el tiempo dedicado y nos vemos en el siguiente.